Leticia, muchas gracias. Un saludo a todos los hermanos desde las distintas geografías que nos acompañan para este curso internacional de griego bíblico, griego koiné, en el que estamos aprendiendo los contenidos que tiene la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento. Bueno, entonces vamos a iniciar con nuestra presentación del contenido de esta semana. La semana anterior habíamos hecho una porción de la lección 8. Nos faltaba algún pedacito, algún fragmento de dos contenidos y después pasaremos a el siguiente tema que corresponde a la lección número 9. Bueno, entonces tenemos como tema 1 de esta sección la presentación del adjetivo, que también a la vez es un pronombre personal de tercera persona y es el pronombre autos. Recalquemos el sonido del espíritu y del acento, autos. Bueno, este pronombre personal, que también a la vez es adjetivo, tiene tres secciones, tres estructuras, porque este adjetivo se declina como masculino, femenino y neutro, y vamos a presentarlo, vamos a socializarlo, y a medida que yo lo vaya presentando, voy a invitar a que alguno de los estudiantes me vaya acompañando en la lectura que estamos haciendo. Entonces vamos a presentar la parte del adjetivo en masculino, que tiene dos secciones. Si ustedes me permiten, voy a señalar aquí con una rayita en rojo la forma del adjetivo en singular y en plural. ¿Lo estamos viendo? Entonces, voy a colocarle los espíritus, los acentos que tiene, y le vamos a hacer la lectura, y ya voy a explicar a continuación cuándo se usa como un pronombre, cuándo se utiliza como un adjetivo. Entonces, en este caso, todas las formas del adjetivo traen un espíritu suave, que lo voy a marcar en este momento con rojito, encima del diptongo, un espíritu suave en todas las formas. Estoy colocándole el espíritu suave, tanto en el singular como en el plural. Bueno, entonces voy haciendo aquí, con el material que ustedes van teniendo, van señalando. A mí me gusta ponerlos para que sepan cómo se hace. Entonces pasamos a la primera forma, que es el caso nominativo, que tiene un acento agudo. Después del espíritu tiene un acento en la otra sílaba, sobre la O, y se lee autos. Repito, autos. Masculino, nominativo, singular, autos. El segundo caso, que corresponde al caso genitivo, tiene un circunflejo, un acento circunflejo sobre el diptongo OU, se lee U, autú, autú, segundo caso. Tercer caso, el caso dativo, tiene un acento también circunflejo sobre la omega y se lee auto, auto. Y el cuarto caso, que correspondería al caso acusativo, tiene un acento agudo, agudo en la sexta sílaba, autón. Entonces lo leo todo. Autos, nominativo, genitivo, autú, dativo, auto, y caso acusativo, autón. ¿Quién me lo quiere leer? A ver, alguno de los que nos quiera participar, le invito a que lo lean. Alza la mano. Y me dice yo, profe, dale. Máximo, levantó la mano. Listo, dale, Máximo. Entonces vas a leer detrás de mí cómo se lee correctamente. Primero, nominativo, autos, genitivo, autú, dativo, auto, y acusativo, autón. Dale. A ver. ¿Me escucha el audio?
Ahora sí te escucho, dale. Nominativo, ya. Nominativo autos, ¿Correcto? genitivo autu, dativo auto, Auto, el acento está en la carga de la segunda sílaba. acusativo en autón. Autón. Entonces confirmo, bien, gracias Máximo. Autos, genitivo autú, recuerden que ese dictongo OU suena U, autú, dativo auto y acusativo autón. Gracias Máximo. Ahora voy a invitar a otra persona que nos acompañe en el plural. Entonces, el plural en el caso nominativo empieza auto y tiene un acento agudo en este segundo diptongo, autoi, genitivo tiene un circunflejo sobre la omega, autón, tercer caso, el dativo tiene circunflejo también sobre la iota, entonces autois, y acusativo agudo sobre el diptongo se lee u, autus, repito, autoi, nominativo, genitivo autón, dativo autois y acusativo autus. Entonces, ¿quién de los que nos alzó la mano? A ver. Creo que Roxana. Dale, Roxana. Confírmame si estás escuchando. Gracias, profesor. Autoi, Sí. autón, autois, autus. Autus, perfecto. Muchas gracias, Roxana. Entonces, fíjense que hemos presentado aquí la declinación del adjetivo que también es pronombre, o pronombre que es adjetivo, que tiene 4 casos, nominativo, genitivo, dativo, acusativo, tanto para el singular como para el plural, ¿cierto? Si alguno me pregunta, bueno, entonces, ¿qué traducción le daría yo a la forma del pronombre? En masculino sería el, ¿no? El, o el mismo. Bueno, ya miramos cuándo es cuándo. Ahora voy a poner otro color. Permítame, yo cambio de color y vamos a hacer lo mismo con la forma del pronombre personal o del adjetivo en femenino, que lo estoy subrayando con un color verde. Entonces, para la formación igual trae un espíritu suave sobre la segunda vocal del diptongo. Lo estoy marcando acá en cada una de las formas del diptongo con un espíritu en verdecito, tanto el singular como el plural. Tiene el mismo comportamiento en esta segunda vocal del diptongo. ¿Listo? Y ahora voy a marcar el acento. El acento. Para el caso nominativo es un acento agudo sobre la eta final y se leería aute. Aute. El genitivo tiene un circunflejo en la desinencia, circunflejo, autes, autes. En el caso dativo, otro circunflejo en la desinencia, aute. Y en el acusativo, un acento agudo en la desinencia final del acusativo, auten. Entonces lo repito todo para que alguien me acompañe y lo lea. Aute, nominativo, autes, genitivo, aute, dativo, y auten, acusativo. Me indica quién quiere leerlo. Esther, muy bien, Esther, dale. Ok, profesor. Sí, Aute, autes, aute, auten. muy bien, muchas gracias, Esther. Entonces, mire,
Aquí hay una particularidad de esta forma del pronombre en femenino, que si lo recuerdan cuando se hizo la lección de primera declinación, teníamos en la primera declinación unos modelos femeninos, unos en E, este corresponde a estos modelos en E, ¿no? Miren que la desinencia es E, en para el singular. Bueno, ahora vamos a marcar los acentos del plural y otro participante me va a ayudar también a leerlo. Entonces, nominativo plural femenino tiene un acento agudo sobre la iota y se lee autai, autai. En el genitivo tendrá un acento circunflejo sobre la omega, entonces se lee autón, autón. Dativo, también un circunflejo sobre el iota, segunda vocal del diptongo, autais, autais. Y por último, en el acusativo plural, acento agudo sobre la A, autas. Entonces lo confirmo. Nominativo femenino plural, autai. Genitivo, autón. Dativo, autais. Y acusativo, autas. ¿Quién me lo quiere leer? Por favor, alce la mano y le escuchamos su participación. Wilfredo, dale Wilfredo, por favor, gracias. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. A la sala. Buenas tardes. Nominativo, autai. Genitivo, autón. Dativo, autais. Y acusativo, autas. Correcto, muy bien, Wilfredo, muchas gracias. Entonces así hemos declinado el adjetivo y pronombre en femenino, ya tanto el singular como el plural. Bueno, voy a cambiar de color. Vamos a poner aquí un color azul para delinear la tercera parte de este tema, que corresponderá entonces a la declinación del neutro. Nuevamente, ponemos la característica del espíritu, que es espíritu suave, lo estoy poniendo en color azul sobre la segunda vocal del diptongo. Un espíritu suave, sabemos que es una comita alta. Perfecto, estoy marcándolas todas. Este ejercicio que estoy haciendo es bueno para que uno lo practique y lo haga en casa. Y ahora en el nominativo neutro singular, en el primer caso, auto tiene un acento agudo en la O final. Auto se lee, auto. En el genitivo, si se fijan, se parece mucho al masculino genitivo. Mire, tiene un circunflejo sobre la segunda vocal del diptongo, o U, que suena U. Dativo, también un circunflejo sobre la omega. Auto. Y acusativo, acento agudo, O. Entonces, auto. Entonces lo leo todo el neutro. Auto, autú, auto y auto. Mire la diferencia un poquito entre la dativo, que es abierta, un poquito más amplia, y acusativo, más breve. Correcto. Entonces, ¿quién me ayuda, por favor, a leer el neutro singular? ¿Quién alzó la mano? ¿Me cuentan? ¿Quién va a leer? Joel Vilches. Sí, señora, bienvenida, dale. Hermano, ¿cómo está, profesor? A ver, nominativo, auto. Sí. Genitivo, autú. Dativo, auto. Y acusativo, auto. Perfecto, muchas gracias. Entonces aquí nos están presentando, estamos declinando el neutro singular
en los tres casos nominativo, genitivo, dativo, acusativo. Y ahora concluyo llenando la parte final del pronombre en neutro plural. En el nominativo tiene un acento agudo sobre la A, entonces queda autá, ¿correcto? En el genitivo, bueno, entonces se lee autá. El genitivo tiene un circunflejo sobre la omega, mira, igual que en el masculino, autón. Caso dativo, circunflejo también sobre la iota del diptongo OI, entonces autois. Y acusativo, agudo en la autá. Entonces lo leo todo. Nominativo neutro, autá. Genitivo, autón. Dativo, autois. Y acusativo, autá. Jacqueline está alzando las manos para que por favor nos ayude a leer la parte plural de este neutro. ¿Sí? Dale, Jacqueline. Nominativo, autá. Genitivo, autón. Dativo, autois. Y acusativo, autá. Perfecto, Jacqueline, muchas gracias, muy amable. Bueno, entonces mire que aquí voy a tratar de señalar una cosa que nosotros ya sabemos. Este adjetivo, que también es pronombre, en el caso masculino, se declina como un sustantivo o como un adjetivo de la segunda declinación. Entonces estoy poniendo aquí un número 2 encima de esta declinación. ¿Qué significa? Que como hemos aprendido ya a declinar sustantivos o adjetivos de la segunda, este adjetivo se declina igualitico a logos. Si usted mira en la desinencia, os, o, on, del masculino, y el plural, oi, on, ois, us, el comportamiento es exactamente en las desinencias como cualquier sustantivo, como logos, como irios, etc. Lo mismo va a pasar en la otra. Estoy colocando un número 1 encima del cabezote de este adjetivo pronombre, que significa que se declina como un adjetivo o un pronombre de primera declinación, ya lo mencionábamos, y en este caso es lo que llamábamos o explicábamos cuando hablamos de sustantivos de primera declinación eta pura, porque mire la desinencia, en el nominativo, es en el genitivo, en el dativo y en el acusativo singular. Entonces se comporta así, las desinencias plurales, en el nominativo hay, genitivo on, dativo ais y acusativo as, se comportan exactamente igual como el modelo de femenino de primera declinación, que nosotros llamaríamos, aquí yo pondría un numerito e y una eta, o sea que se declina como eta pura en los sustantivos de primera declinación. Y el neutro también se comporta como los sustantivos de segunda declinación de la segunda, pero neutros. Mire la terminación, las desinencias. En el nominativo será o, u, o para el neutro singular y a, on, ois, a para el plural. Entonces, ¿cómo recogemos toda esa información? En la desinencia que estoy colocando, el número que estoy colocando acá, 2 implica que se declinó por la segunda declinación, 1 por la primera declinación y 2 neutro por la segunda de los neutros. ¿Correcto? Bueno, creo que alguien me está alzando la mano, o él, con mucho gusto. Sí, profesor. Tengo una consulta. En un Sí. libro de texto pude observar que el dativo femenino singular lleva una iota suscrita debajo de la eta final. Sí, señor. Sí. Es que esa iota pequeñita es una remembranza de un antiguo diptongo, ¿no?
se usa, pero solamente como un recuerdo, como una remembranza. Entonces, pues la puedes ver, observar, encontrarla en algunos textos, pero no hay necesidad de ponerla. ¿Correcto? Bueno, entonces no sé si de eso hay alguna. Ahora vamos a mirar, si me permiten, vamos a mirar el siguiente slide. Perdón, un poquito nombre de... Vamos a usar el borrador. Perdónenme. Un instante. Porque ahora vamos a explicar cuándo se usa uno y cuándo se usa el otro. ¿Cierto? Ya vimos la forma en la que se declina este pronombre y que es a la vez adjetivo. Entonces voy a tratar de explicarlo en esta siguiente lámina. Entonces tenemos que en el primer caso, digamos, pongámosle aquí un número 1. A ver, número 1. Dependiendo aquí un 1. Dice, cuando autos se utiliza como adjetivo, estoy poniendo aquí encerrándolo con una delineación. Cuando autos se utiliza como adjetivo, significa lo mismo, y está precedido por el artículo. Ojo, eso es importantísimo. Cuando está, lo señalo acá, nos quedó en la otra página, pero bueno, en la otra renglón. Pues, cuando autos se utiliza como un adjetivo, significa lo mismo y además que está acompañado del artículo. Ya vamos a ver en el ejemplo que pongo a continuación. Entonces, adjetivo está acompañado de artículo, primer caso. Y en el segundo caso, pues lo cambio de color, digamos aquí en el 2, lo que está a continuación, cuando autor se utiliza como pronombre, colocándolo en rojo para que veamos, la cromía nos puede servir para diferenciar. Cuando autor se utiliza como pronombre, no está precedido del artículo, o sea, no tiene artículo, no está precedido del artículo, y significa el mismo. El mismo. En el anterior se me olvidó poner que significaba lo mismo. ¿Correcto? Entonces, en el primer caso, el autos se utiliza como adjetivo y significa lo mismo y está acompañado de artículo. Y en el segundo caso, autos se utiliza como pronombre, el que está en rojo, y no tiene artículo, no lo acompaña el artículo y significa el mismo. Ahora vamos a verlo en una frase que nos ayuda a entender lo que quiero decir. Entonces tenemos aquí el verbo decir. Si me permiten, yo le voy poniendo aquí espíritus y acentos, a ver, que se vea, tiene aquí un espíritu suave y encima un circunflejo, es el verbo decir. Ay, perdón que me quedó mal, un momento. No, se me queda así como. Entonces, espíritu. Y encimita un circunflejo. Entonces el verbo decir dijo, estoy aquí colocándolo, dijo. ¿Y qué dijo? Aparece aquí un artículo, autón, ¿lo ven? Autón, tiene acento grave aquí, lo voy a rodear, autón, ese es el artículo, ¿cierto? Artículo. Y encontramos la forma de el pronombre que también es adjetivo, autón, espíritu suave que ya lo hemos hecho, y acento agudo, perdón, aquí es grave, autón. Y después viene la palabra logon, logos, ¿no? La palabra. Entonces voy a leer esa frase que dice aite, ton, autón, logon. Si se dan cuenta, ¿no? Al traducirlo sería dijo la misma palabra, el mismo logos, ¿cierto? En este caso, le pongo yo color azul, correspondería al primer ejemplo que habíamos mencionado.
donde el adjetivo, que es autón, pero lo encierro aquí en azul, autón viene acompañado de ¿qué? Con una flechita. Del artículo, ¿cierto? Reconocemos el artículo. Entonces, eipeton autón logon está siendo utilizado como adjetivo y significa lo mismo y además está acompañado, precedido del artículo, en este caso, un artículo en acusativo masculino. La traducción se nos cambia un poquito porque de logos en griego es masculino, mientras que nosotros lo volvemos femenino al traducirlo, ¿no? Entonces ahí tenemos una disparidad un poquito. Pero lo que me interesa aquí es que ustedes se den cuenta que en este caso el adjetivo está siendo utilizado en el sentido, en el significado de lo mismo y está acompañado de artículo. Entonces en este caso, este está siendo utilizado como adjetivo. Mientras que en la siguiente frase, en la frase que está al lado, que es la palabra Jesús, permítame, le pongo el espíritu suave aquí a la iota, aquí encimita, y un circunflejo en la U, y Jesús, y viene el pronombre, atención, voy a ponerlo en rojo para que lo vean distinto, ¿no? Autos, mire que la forma espíritu suave y acento agudo en nominativo, autos, voy a señalarlo todo rodeado, viene solito, no trae artículo y viene acompañado del verbo ergetai. Pongo aquí un espíritu suave y aquí mismo un acento agudo. Y Jesús autos ergetai, ¿cierto? En este segundo caso, Jesús, él o él mismo viene. Se dan cuenta que en este segundo caso, voy a poner aquí el número 2. En este segundo caso, autos está siendo utilizado como un pronombre personal de tercera persona y viene solito, no trae artículo. Con lo cual lo diferenciamos del anterior, del que se está utilizando como adjetivo. ¿Qué quiere significar eso? ¿O qué significa eso? Que este autos, aute, auto, tiene dos usos. Uno como adjetivo y otro como pronombre personal de tercera persona. No sé si hasta ahí soy claro, para poder mostrar una forma como un uso de reflexivo que tiene también en tercera persona. Autos, en segundo caso, encontramos el pronombre personal de autos. Poner aquí el espíritu suave y el acento agudo, autos, se usa como pronombre de tercera persona. Entonces viene una frase, dice así, el verbo ver eblepon, un espíritu suave y un acento agudo ahí en la misma sílaba, eblepon, entonces miraba, ¿qué? Autón, espíritu suave sobre el espíritu y acento agudo en la O, entonces dice, eblepon, autón, ¿no? Mire que no tiene artículo, pues está siendo utilizado como pronombre, y lo traduciríamos como, literal, miraba a él, miraba a él. Nosotros lo traducimos para hacerlo un poquito más dulce al oído, veía él o lo miraba a él, ¿no? Más o menos, eso sería como el uso de este pronombre. A diferencia, voy al siguiente párrafo, a diferencia del griego clásico, en el que el genitivo de autos es usado con valor exclusivamente no reflexivo, en el griego del Nuevo Testamento se encuentra en genitivo de autos en un sentido reflexivo, entonces también se utiliza como un reflexivo, por tanto, referido al sujeto de la frase en la que se encuentra, ¿no? Entonces aquí en este ejemplo, completándolo, ¿cierto? Ya sabemos que es el verbo ver, eblepon,
que es en un imperfecto. Eblepon, primero el verbo. Ton, artículo. Ahí están. Eblepon auton. Oikon. Está aquí un espíritu suave y un circunflejo encima. La casa, ¿sí? Veía la casa ¿de quién? La casa de él, autú. Espíritu suave y circunflejo en la O. Esto que estoy señalando acá es lo que estábamos señalando en la explicación, que literalmente se leería Eblepon, veía o miraba que tonoikon, la casa, autú, de él. Poniéndolo aquí en rojito subrayado para que se vea. Entonces, ¿cómo lo leemos? ¿Cómo lo traducimos? Veía la propia casa, la casa de él, o veía su casa. Entonces, fíjense que en la traducción la convertimos como en un reflexivo, el uso de este pronombre personal. Bueno, entonces hemos visto dos usos o dos funciones que tiene autos que se declina en masculino, en femenino y en neutro, y que puede ser utilizado como adjetivo o como pronombre. No sé si hasta ahí vamos bien. ¿Hay dudas, preguntas, aclaraciones? Me gustaría que me confirmen para saber si avanzo o Roxana está haciendo ahí, presentando una... Dale, Profesor, Roxana. gracias. Sí, señora. Pero en la palabra autos de la diapositiva que estábamos viendo, ¿La el anterior? acento va en otra. Claro, en esa el acento de los ejemplos va al revés. Porque En, es que, sí, está ¿por bien, qué? muy bien la observación, Roxana. Gracias. Resulta que es que los acentos y los espíritus en griego caminan. A ver si me explico correctamente. No pasa como en español, que los acentos, por ejemplo, la palabra televisión al final siempre será un acento agudo, ¿correcto? En este caso, los espíritus caminan y se mueven según algunas circunstancias, según algunas leyes. Hay 29 leyes para la formación de espíritus y acentos. Por ejemplo, una palabra puede tener acento agudo en la tercera sílaba o en la segunda y en la primera. Puede caminar, se mueve de uno al otro según la declinación que tengamos, si está en caso de nominativo, o si está en genitivo, o si está en dativo, es acusativo. Y aquí, por ejemplo, vimos que cambió de acento agudo a acento grave. Caminó, se modificó. Eso sucede con mucha frecuencia, o es una regla normal, en griego del Nuevo Testamento, el griego koiné. Entonces, por eso tú estás viendo, si es correcto, yo lo marqué, pero no lo expliqué, que pasó de ser un acento agudo a un acento grave. Entonces, por eso cambió la dirección del acento. ¿Correcto? ¿Te contesté? No sé si me escuchaste. Estoy compartiendo página. ¿Quién me quedó? Bueno, espero que sí haya sido contestada la pregunta. Bueno. Y voy a pasar a la siguiente slide. Permítame, quito con el borrador todo esto que he rayado para que no se ensucie lo que vamos a expresar. Y nos queda el último temita para cerrar el concepto de la categoría en esta lección 8. Tranquilo, pues nosotros lo habíamos pensado así, para que, como es bastante larga, amplia esta lección 8, pues la cerramos y después pasamos a la lección 9 con el verbo. Bueno, aquí tenemos como tema 2 la declinación de un sustantivo que se llama SARS, carne, la carne. Aquí tiene, ponerle aquí un acento, tiene un acento agudo sobre la A, SARS, que significa carne, carne.
Bueno, resulta que aquí ya vamos a entrar, como ustedes se dan cuenta, aquí estoy poniéndolo, subrayándolo entre comillas, que ya con el profesor Sergio habían trabajado ustedes y alguna porción conmigo, la segunda y primera declinación. Primero se vio la segunda, después pasó a la primera. Ahora vamos a pasar a la tercera declinación. Entonces entramos con este sustantivo a la tercera declinación. Entonces en griego tenemos 3 tipos de declinaciones de sustantivos y de adjetivos. Si lo hiciéramos en orden, habíamos visto primero la segunda, que es la más fácil, como logos para el masculino o ergon para el neutro. Y después vimos los 3 sustantivos declinados de primera, que eran los modelos alfa pura, eta pura y alfa mixta. Y ahora iniciamos la tercera declinación con el sustantivo SARS, el sustantivo cat. Aquí el comportamiento de la tercera declinación es un poquito distinta. Y para guiarnos, yo puse aquí a mano derecha, pongo aquí una flechita hacia abajo inclinando, como una especie de plantilla, ¿no? Como una especie de plantilla, porque el comportamiento, la declinación de la tercera declinación es un poco diverso comparado a la segunda y a la primera. Bueno, entonces vamos a ver el caso nominativo, que es la palabra SARS, la palabra carne, SARS, ¿no? Y si ustedes ven la desinencia, aquí la voy a poner, es un poco extraña, ¿no? SARS, ¿no? Una consonante doble, sí, ¿no? SARS. Bueno, y en la plantilla estoy colocando un asterisco. ¿Qué significa ese asterisco? Que la forma, la desinencia del caso nominativo es cualquier cosa. Ahí ese asterisco significa que ahí puede ser reemplazada por cualquier otra forma en cualquier otro sustantivo que sea de la tercera. Entonces ahí lo ponemos como un asterisco. Entonces SARS, nominativo. Y fijémonos que en el genitivo gira, cambia, se comporta un poquito distinto. Y tenemos aquí un acento agudo en la O. Y pasó de nominativo SARS a genitivo sarcos, sarcos. Mire que lo que puse en verde, en proporción, se acomoda a la raíz, a la sigma, alfa y rho, pero después aquí aparece, voy a poner aquí una flechita en rojo sobre la capa, porque esa no se veía, apareció fue en el genitivo, no se veía en el genitivo, porque es que detrás de esa desinencia que marqué en rojo, la sí, la consonante se desdobló y apareció una capa que no veíamos, y viene la desinencia que será la os. Si ustedes se fijan en la plantilla que estoy poniendo aquí a un ladito, la terminación de la palabra en tercera declinación es raíz más os. La leemos sarcos. ¿Sí? Es un poquito distinto a cómo funciona como la primera y la segunda. Entonces, nominativo SARS, genitivo sarcos. Fíjense, sarcos. Y esa raíz que llamaríamos, aparece en el genitivo, que la puse toda en verde, esa es la que va a ayudar a declinar gran parte de la palabra. No toda, pero gran parte. En el caso dativo también, pongo aquí una rayita debajo, si se fijan, se comporta igual con la misma raíz, sarca, ¿cierto? Y le agregamos una i final, en la iota, y se lee sarquí, sarquí. En el caso acusativo tiene la misma raíz, ahí le pongo rojito, ¿cierto? Y el acento se movió a la primera sílaba, aquí sobre la A, sarca, acento agudo. Mientras que, si ustedes se fijan, permítanme, yo les señalo que el vocativo se devuelve como estaba el nominativo. Mire, se comportó igual. Entonces, ¿qué voy a poner aquí? Como una especie de paréntesis, a ver si me hago entender. Nominativo y vocativo
se comportan de una manera. Mire que la raíz sería sarc, sigma, alfa, rho, y la desinencia sería la si. Mientras que el caso genitivo, dativo y acusativo sería sarcos para el genitivo, dativo sarqui y acusativo sarca. Esa es la forma en la que estamos declinando el singular en el caso nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo. ¿Quién me la lee, por favor? A ver, ayúdenme para que yo no me canso de leyendo. O si quiero que participen hoy. Gonzalo, por favor, léeme entonces el singular de este sustantivo SARS. Si quieren, yo se lo repito para que lo vean bien marcado. Nominativo SARS, genitivo sarcos, dativo sarqui, acusativo sarca y vocativo SARS. Aquí me faltó ponerle el acento a la A. Listo. Gonzalo, dale. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Sería sarx, sarcos, sarqui, sarca y sarx, otra vez. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Gonzalo. Fíjense cómo aquí empieza a cambiar un poquito comparativamente a las dos declinaciones anteriores. Y aquí viene otra cosa que es muy particular de este sustantivo de tercera declinación. Voy a señalar en el genitivo, lo puse en verde, pero voy a retenerlo aquí con rojo. Lo que estoy señalando es la raíz, ¿no? Esta raíz es la base con la que vamos a declinar, estoy poniendo aquí una rayita, con la que vamos a declinar el plural. Si ustedes se fijan, yo lo puse en verde, pero lo voy a rodear aquí de rojo. Es exactamente la raíz que apareció en el genitivo, ¿correcto? Y ahora vamos a declinar el plural. A esta SARS, bueno, le ponemos un acento agudo en la A, y se lee sarques. Sarques, que sería las carnes. El SARS en nominativo era SARS, carne, plural es las carnes, sarques. Mire la desinencia que es, ¿no? La particularidad, pues aquí hay como un zigzag, que es la desinencia. Entonces, nominativo, sarques. Genitivo tiene un acento circunflejo, sarcón. Y aquí nos va a aparecer una cosa que es particular, perdón, la pongo yo como en otro color, en azul. El dativo plural, lo separé, si se dan cuenta, la raíz es exactamente igual como estaba en el primer caso en nominativo singular o en el vocativo singular. Toma, se devuelve, ¿cierto?, a una forma antigua, en este caso, SARS, y a esa le agregamos la desinencia ahí. Sarsi, sarsi tiene acento agudo, pero cambia un poquitico la raíz entre el nominativo y genitivo plural comparativamente al dativo. Entonces, retomo, nominativo sarques, genitivo sarcón, y mire que el dativo sarsi tomó otra forma de la raíz. Y volvemos en el acusativo a tomar, pongo en rojo la raíz que sí caminan con la forma que se tomó el genitivo singular, que es nominativo, genitivo y ahora acusativo. Sarcas, tiene acento agudo en la A, aquí la pongo, sarcas. Y vocativo igual al nominativo, sarques, sarques. Entonces, en resumen, en el plural hay 4 casos: nominativo, genitivo, acusativo y vocativo, que se declinan de una manera, y el dativo plural, que es muy particular, se devuelve de una forma primigenia, en este caso corresponde a el nominativo singular, a SARS, y le agregamos esa iota, SARSIN o SARSIN. Bueno, entonces como lo pueden ver, voy a retomar aquí una idea que había dejado un poquito descuidada en el singular. Las desinencias del singular son asterisco, os y a, y se devuelve a la forma vocativa. Entonces, es lo que significa esta plantilla que llamaríamos,
Usualmente, esta plantilla nos va a ayudar a identificar que un sustantivo que sea de la tercera, en el nominativo puede ser cualquier forma, después miraremos más sustantivos similares, y que el genitivo, dativo y acusativo utiliza la misma raíz, en este caso sarc, ¿cierto? Y las desinencias son os y a, genitivo os, dativo y acusativo a. Y los vocativos tienen cierta correspondencia con el nominativo, por eso puse también asterisco. Entonces, resumiendo la plantilla, que es la que nos debemos aprender. ¿Cómo sabemos que estamos en un sustantivo de la tercera declinación, como SARS? Porque en el nominativo es plantilla asterisco, cualquier cosita, genitivo raíz más desinencia os, dativo raíz más desinencia y acusativo raíz más desinencia a. Y el vocativo se comporta igual. Si ustedes me dirán, de pronto, permítame, hago aquí un mamarracho. Bueno, los que son más de mi época antigua, estoy haciendo como una especie de teléfono ahí con ese color, ¿no? De los antiguos, ¿no? La época de nosotros los viejitos. Entonces, esta plantilla nos ayuda a mencionar más o menos cómo se comportaría este sustantivo de la tercera declinación. ¿Quién me ayuda a leer el plural, por favor? A ver. ¿Quién dijo yo? ¿Alguno que alce la mano y participa con nosotros leyéndolo? A ver quién alzó la mano. Creo que fue Gonzalo y no sé quién el otro. Que como estoy Gonzalo y Esther Huamán. Bueno, primero Gonzalo y después Esther. A ver, Gonzalo, dale. Plural. El plural dice sarques, perdón, Eso sarques. sí, el acento está en la primera. Sí, Sarques. sarques, sarcón, Sí, sarxí o sarxín sería, ¿verdad? sí, señor. Sarcas y sarques otra vez. Perfecto, muchas gracias. ¿Y quién es el otro participante? A ver, que quiero que me lo refuerce, por favor, que este sustantivo hay que reforzarlo. Ok, profesor. En plural, Sí, ya. Sarques, sí, sarcón, sí, sarxí o sarxín, sarcas y sarques. perfecto, muchas gracias. Bueno, a ver si ustedes se acuerdan un poquitico, por ejemplo, hay dos ejemplos que voy a mencionar con este sustantivo que tiene una etimología en español. Algunos se acuerdan, creo que era el segundo o el anterior presidente de Francia, que era de un apellido como rarito, Sarkozy, ¿lo recuerdan? Sarkozy. ¿A alguno le gusta el francés? ¿No? Sarkozy, mire que la etimología de ese nombre, de ese sustantivo, está en esta palabra del griego. Sars, casa, carne, ¿cierto? Sarkozy, casi que viene siendo como un apodo, ¿no? El carnicero. Sarkozy. Bueno, ¿y ustedes se acuerdan cómo se llamaba? ¿Quién me dice cómo se llamaban los ataúdes en la antigüedad? Máximo, alzó la mano. Se llamaban en los egipcios, creo que le decían sarcófagos. Sí, señor, muy bien, sarcófago. Mire que era la etimología de griego sars, Tengo casa, una pregunta, carne, y la desinencia fago, que es el verbo comer, ¿no? Que los gusanitos se comían la carne. Entonces, mire, sarcófago. ¿Quién estaba alzándolo? Igual era... Una preguntita, profesor. Una ¿Sí? pregunta. Si tengo la inquietud, este sustantivo, ¿de qué género es? ¿Masculino o femenino? Este es Es femenino. Este es femenino. Femenino. Ya en el vocabulario lo vamos a ver. Pero es femenino. Tiene el artículo G, la carne. ¿Sí? Entonces ahí sí se separa, se divorcia un poquito. Antes veíamos que los sustantivos
que tenían el artículo en masculino coincidían más o menos con la forma del sustantivo en las desinencias, o lo mismo el femenino. En este se separa, ya es distinto, ya no comporta de esa misma manera. Entonces ya nos toca en estas terceras declinación mirar muy atento en el vocabulario el nominativo, el genitivo y el artículo. Ya lo voy a señalar en el ejemplo. Bueno, entonces aquí hemos visto, visualizado y compartido una tercera declinación que ya corresponde. Bueno, y una cosa importante, la tercera declinación puede tener masculino o puede tener femenino o puede tener neutro, ¿sí? Cualquiera de esos tres géneros, no al tiempo, porque eso sería ya como un adjetivo. Un sustantivo de tercera declinación puede ser masculino, pero entonces lo rige el artículo masculino. O en este caso SARS, que es femenina, la carne, ¿cierto? O puede tener neutro. Entonces en la tercera declinación caben los tres modelos, los tres géneros, tanto masculino o femenino o neutro. Bueno, entonces la explicación ya nos dio suficiente, permítame, voy a pasar a la siguiente. Borro estos manchones. Turururu. Porque me interesa que veamos lo que me estaban preguntando. ¿Qué género tiene este señor? ¿Cierto? Aquí en rojo. Entonces tenemos en la primera palabra del vocabulario la preposición metá, le pongo aquí un acento agudo, metá, que rige o caso genitivo o caso acusativo en una oración, ¿cierto? Bueno, aquí vienen unos sustantivos que nos van a ayudar a las frases que están propuestas en la lección, como la palabra avisos. Avisos trae un espíritu suave y un acento agudo, avisos, que significa aviso. Mire que la palabra termina, este es el artículo G, ¿cierto? Entonces dice que es femenina, la aviso en literal, aviso, ¿cierto? Ampelos, también trae espíritu y acento agudo acá. Ampelos, ampelú, mire que el artículo también es femenino, la bit, ¿no? Biblos, agudo en la iota, y tiene un artículo también femenino, atención, sería entonces literal la libro, el sustantivo éremos, trae un espíritu suave y ahí mismo un acento agudo en la épsilon. Éremos, eremú, G, mire, artículo femenino, la desierto. Sigue nesos, que es isla, trae un circunflejo sobre la eta, nesos, nesú, y mire que el artículo también es femenino, pero aquí estamos recopilando sustantivos de la segunda declinación que son femeninos. Nosos, acento agudo, mire que también tiene artículo femenino. Aquí hay un error, perdón, que aquí pasó un error. Estoy viendo que aquí hay un error, perdón. No, aquí no es nosos, sino jodos, pero lo pongo ya acá, que ahí nos apareció un errorcito en lo que copiamos. La palabra camino es jodos, trae un espíritu fuerte y un acento agudo en la O, jodos. Mire que la palabra exilio, ¿no? De camino, jodos, jodu, o camino, mire, camino es que había un error, por eso lo tacho, ¿correcto? La palabra es jodos. Y después viene rapdos, que trae un espíritu fuerte, es la única consonante a la que se le pone un espíritu fuerte, y una rapdos, rabdu, G, bastón. Bueno, resulta que estos ejemplitos que se están colocando aquí de sustantivos de la segunda
Son algunos pocos artículos femeninos de la segunda. ¿Qué tiene una particularidad? Son niñas, son femeninos, pero se comportan, se declinan como los masculinos, ¿cierto? Entonces, las formas de comportamiento de este sustantivo es muy similar a la segunda declinación. Después viene el pronombre que acabamos de declinar en autos, auté y autó, ya lo dijimos, ya lo declinamos, él, ella, ello o lo. Y viene el sustantivo que acabamos de ver, le pongo aquí una flechita, SARS, la carne, acento agudo en la A, adiciona aquí una señal de bajito. ¿Se acuerdan que después del nominativo en el genitivo cambió esa sí a capa? ¿No? Entonces, por eso le puse cos, porque entonces la capa es el cambio que tuvo y la os, según la plantilla, sería el genitivo. Y fíjense que la pregunta que me hacía aquí el compañero era, ¿qué artículo tiene? Mire, es femenino. La carne y la naturaleza humana. Y la conjunción pospositiva de, tiene acento agudo acá. Bueno, si ustedes me permiten, voy a reforzar esta presentación del vocabulario utilizando el material que tenemos en la... Perdón un segundo, se los voy a compartir, que es el vocabulario. ¿Qué se me hizo? Un instante. Se me corrió este bendito. Un segundo. Perdón, yo me salgo de aquí para que me deje hacer. Es que estaba aquí metido en la otra cosa. En la lección 8 voy a compartir el vocabulario y lo miramos un momentico y reforzamos para empezar en la otra temática. Ahora sí lo estamos abriendo, permítanme ya. ¿Me cuentan si ya lo ven? ¿Sí lo ven? ¿Me confirman? Confirmado, se ve. Gracias, voy a ponerlo a rodar. Vamos a escucharlo para que no se refuerce. Vocabulario lección número 8. Verbos. Eimi, modo indicativo, tiempo futuro, voz activa. Singular. Esomai, yo seré. Ese, tú serás. Estai, él será. Plural. Esomeza, nosotros seremos. Esesce, vosotros seréis. Esontai, ellos serán. Verbo eimi, modo participio, tiempo futuro, voz activa. Singular. Masculino. Nominativo. Esómenos, el que será. Genitivo. Esomenu, del que será. Dativo. Esomeno, para el que será. Acusativo. Esómenon, al que será. Vocativo. Esómene, el que será. Plural. Nominativo. Esómenoi, los que serán. Genitivo. Esomenon, de los que serán. Dativo. Esomenois, para los que serán. Acusativo. Esomenos, a los que serán. Vocativo. Esómenoi, los que serán. Singular femenino. Esomene, la que será. Esomenes, de la que será. Esomene, para la que será.
Esomenen, a la que será. Esomene, la que será. Plural. Esomenai, las que serán. Esomenon, de las que serán. Esomenais, para las que serán. Esomenas, a las que serán. Esomenai, las que serán. Singular neutro. Esomenon, lo que será. Esomenu, de lo que será. Esomeno, para lo que será. Esomenon, a lo que será. Esomenon, lo que será. Plural. Esomena, lo que serán. Esomenon, de lo que serán. Esomenois, para lo que serán. Esómena, a lo que serán. Esómena, lo que serán. Tercera declinación. Sustantivo. Sarps, carne. Singular. Nominativo. Sarps, genitivo. Sarcos, dativo. Sarqui, acusativo. Sarca, vocativo. Sarps, plural. Sarques. Sarcón. Sarpsí. Sarcas. Sarques. Se usa la plantilla para la tercera declinación, donde nominativo es variable, el genitivo es la raíz más la desinencia os, el dativo es la raíz más la desinencia i, el acusativo es la raíz más la desinencia a y el vocativo es variable. Preposición. Meta, genitivo, con, junto a. Acusativo, después de. Sustantivos, segunda declinación. Femeninos que se comportan como masculinos. Nominativo, genitivo, artículo y significado. Abusos. Abusu. G. Abismo. Ampelos. Ampelu. G. Vid. Biblos. Biblu. G. Libro. Eremos. Eremu. G. Desierto. Nesos. Nesu. G. Isla. Nosos. Nosu. G. Enfermedad. Jodos. Jodú. G. Vía. Camino. Viaje. Rapdos. Rapdu. G. Bastón. Bordón. Cetro. Pronombre personal y adjetivo. Autos. Auté. Autú. Él, ella, ello, el mismo. Sustantivo tercera declinación. Sarps. Sarcos. G. Carne. Naturaleza humana. Conjunción.
D, pospositiva. Pero ahora, pues, al contrario. Bueno, dejo de presentar el refuerzo que estamos haciendo de este vocabulario de la lección número 8. Ahí sí ha sido un resumen de lo que hemos hecho unido. Y ahora vamos a pasar a la segunda parte, bueno, la parte correspondiente que tiene que ver con la lección número 9, el presente indicativo activo. Entonces, permítame, voy a escogerlo para compartirlo. Listo. Entonces pasamos a la lección número 9. Es aquí, perdón, me devuelvo aquí, lección número 9, que es la que nos complementaba el ejercicio de hoy, o era la parte de hoy. Vamos a empezar a ver verbos regulares que terminan en la desinencia omega. Entonces, por eso se llaman verbos en omega. Entonces, en primer lugar, hay una nubecita al lado izquierdo que nos indica que los verbos en griego se dividen en dos categorías. Los que terminan en omega, que son los que iniciamos hoy, y los que terminan en la desinencia mi. Entonces tenemos dos clases de verbos. Los terminados en omega son mucho más abundantes. Si alguno me preguntara, más o menos de cada 10 verbos, 8 o 8 y medio corresponderán a los verbos regulares en omega y 2 o 1 y medio pasadito en mi. Entonces por eso pues iniciamos la presentación de los verbos regulares en omega. Bueno, entonces aquí hay una cosa que es importante en esta lección 9, empezar a ver cómo se conjuga un verbo en omega. Entonces este verbo que estamos presentando aquí, que nos dice que es un verbo que tiene, aquí en resultado en amarillo, una terminación omega, por eso se llama verbos terminados en omega. Y, pongo otro color acá, lo que está antes de la omega, que lo puse en azul, sería lo que nosotros llamamos aquí la raíz. Entonces, ¿qué hay que ubicarnos o situarnos? Que un verbo tiene una raíz y la variante que es la desinencia. Entonces vamos a conjugar un verbo en presente, es el tiempo, en modo indicativo, en voz activa, ¿cierto? Vamos a mirarlo, vamos a ver cómo se conjuga el verbo. Entonces yo lo puse como iniciando, señalando la raíz y aparte de otro color puse amarillo la desinencia. Entonces en primera persona, me faltó haber señalado, ¿no? Mira aquí pongo aquí un 1, primera persona de la conjugación del verbo sería lío, primera persona en singular, que traduciría desatar, yo desato, o cuando uno se le suelta el zapato, yo desato, o una chancleta, una sandalia, yo desato. Entonces, lío, lo que está en verde es la raíz, lo que está en amarillo es la desinencia. ¿Qué es lo que cambia? Las desinencias, que es lo que está en amarillo. Entonces, primera persona, lío. Segunda persona singular, aquí le pongo yo el 2. Entonces sería líes, la segunda persona singular, líes. Tú desatas, ¿no? Tú desatas. Y la tercera correspondería a tercera singular, líe. Si se dan cuenta, el acento agudo está marcado en la primera sílaba, li, y desinencia o, en el singular, primera persona, lío, en segunda, líes, y en tercera, liei. Voy a mirar el plural, primera plural, voy a ponerle por acá un ladito para que nos vea, primera, pero plural, liomen, sería nosotros desatamos, liomen, lien. Segunda plural, correcto, 1P, 2P. Liete,
liete, vosotros desatáis. Y tercera plural, aquí el 3 con P, liusi, o liusin, ellos desatan. Como se dan cuenta, la conjugación del verbo es más corta, un verbo en presente indicativo activo. Lo voy a leer todo y ahora alguien nos ayuda a reforzándolo con la lectura. Entonces, primera persona singular, lío, yo desato. Segunda persona, lieis, mire cómo cambió la desinencia, lieis, tú desatas. Tercera, liei, él desata. Primera plural, liomen, nosotros desatamos. Liete, vosotros desatáis. Segunda plural, liusi, ellos desatan. Tercera plural. Bueno, ¿quién me ayuda a leerla? Y reforzamos la lectura con una o dos personas que nos ayuden a... ¿El voluntario? Roxana, muy bien, Roxana, gracias. A ver, vamos a leerlo. Ya. Lío, lieis, liei, liomen, liete, liusi. Muy bien, Rosana. Es lío, lies, liei, liomen, liete, liusi. ¿Alguien otro compañero que nos ayuda también a releerlo y a reforzarlo y que escuchemos su voz? Elizabeth Gutiérrez. Elizabeth, muy bien, muchas gracias, dale. ¿Me escuchan? Creo que no me escuchan. Sí, sí te escucho. Sí, ahí. A ver. Lío, lieis, liei, liomen, liete, liusi. Muy bien, Elizabeth, muchas gracias. Bueno, entonces voy a reforzar que, ¿cuál es lo que está, la parte que no cambia del verbo se llama raíz, que sería esa que puse en verde, li, que está presente en todas las formas del verbo. ¿Y qué es lo que cambia? Lo que nosotros llamamos desinencia, lo que está en amarillo. O, eis, ei, omen, ete, usi. Eso que está en amarillo es lo que uno tiene que aprenderse, ¿sí? Indistintamente para cualquier verbo. Ahora vamos a ver en el vocabulario que la mayoría de verbos los vamos a conjugar en presente indicativo activo exactamente siguiendo el paradigma del lío. Cambia solamente la raíz y se mantiene la forma de la desinencia o, eis, ei, omen, ete, usi. Bueno, al lado derecho también había colocado una nubecita para señalar alguna cosa que es importante, porque nosotros a veces pues que hablamos que el verbo se conjugó en modo, en tiempo y en voz. Entonces, el modo indicativo refiere a acciones que son concretas, reales y objetivas. Entonces, aquí estamos empezando a mostrar un modo indicativo. En segundo momento, decimos que el tiempo es presente. Ojo, el significado del tiempo presente es cuando una acción expresa una actividad, hace algo, o es ejecutado ahora, aquí y simultáneamente, ¿cierto? Entonces, ese es el tiempo presente. La voz activa es cuando ejecuta la acción el sujeto del verbo, ¿no? Entonces aquí tenemos modo, tiempo y voz del verbo desatar, del verbo lío. ¿Correcto? Entonces ahora vamos a tratar de, ahora en el vocabulario a continuación, tratar de ver otros ejemplos de verbos como lío, que terminan en omega, y que vamos a
conjugarlos de la misma manera que este anterior. Entonces, si me permiten, voy a pasar el... Hace un momento Máximo levantó la mano. ¿De repente no le tiene vi. alguna Cuéntame. consulta? Sí, dime. Sí, profesor, tenía una consulta. Dime. He notado una particularidad con respecto a la Y, que a veces se usa como U y a veces se usa como I. Ujú. ¿Nos podría informar en qué momentos se usa como I la Y? Porque, por ejemplo, Kyrios y ahora lío, no sé si nos podría orientar algo. Sí, señor, mira, en el alfabeto, cuando mostrábamos la U, esa es una U francesa o como la U alemana, que el sonido es una U, no es una U, sino una U, el sonido es una U. Entonces, el 90 y muchos, casi 99% de usos de esa, cuando encuentres una U solita, se lee como la U francesa o la U alemana, la Y. Por eso la palabra de la letra se llama Y, ¿cierto? Entonces, se lee como una U francesa. En otros casos, en unos casos ya cuando hay diptongo, póngalo aquí, cuando hay diptongo, me pongo aquí el lápiz para que se vea. Cuando encontremos este diptongo OU, el sonido va a ser como U, pero de la U española. Estoy poniéndolo aquí, es como la U española. ¿Correcto? Entonces, en este caso, ese diptongo que suena, parecería OU, pero se lee, ¿cómo se lee? Como una U española, entonces se lee U. Esa es la diferencia entre uno y el otro, lo que me estás preguntando. Entonces, el primero se lee como Y, una U francesa o U alemana, mientras que este ya será un diptongo que suena OU, el sonido es U, como U español. Esa sería la diferencia cuando se lea. ¿Correcto? Bueno, no sé si hay otra pregunta, si no, sigo al siguiente slide. Bueno, entonces, permítame. Voy a borrar aquí estos tachones. A Máximo quería hacer otra pregunta. A ver. Ya, así le entendí. Todas las veces que aparece Y sin el diptongo, siempre se pronuncia como esa U francesa. O sea, una mezcla entre la U y la I. Siempre. Sí, la U francesa suena Y. Es una U, pero cerradita, como si cerrásemos la boca, sonaría un Y. Ya, correcto, entendido. Gracias. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces resulta que aquí en el vocabulario que tenemos en esta lección 9, sí que estará cortica, es más cortica, encontramos una preposición que es la preposición peri, tiene un acento agudo, que significa genitivo, en genitivo acusativo significa sobre, en torno a, bueno. Pero me quiero fijar en el grupito de verbos que estoy colocando aquí, subrayados con este paréntesis en rojo, porque ¿qué van a hacer ustedes de tarea? Una de las tareas que van a hacer es conjugar un verbo en presente indicativo activo como lío, ¿cierto? Pero vamos a cambiar de verbo. Aquí hemos puesto varios verbos. Ahora vamos a hacer un ejercicio aquí acompañados para que ustedes me digan cómo conjugaríamos este verbo en como lío. Entonces en verde puse la raíz, ¿lo ven? Blep, el verbo ver, blep, es la raíz. Y en amarillo puse ¿qué? La desinencia. ¿Recuerdan? Entonces dijimos que las desinencias son las que
van a variar en cada una de las partes de cada verbo. Entonces, si vemos el verbo blepo en el vocabulario, que significa ver, ahorita vamos a hacer un ejercicio que me van a ir guiando a ver qué encuentran, cómo se hace. Segundo verbo es el verbo grafo, escribir, ¿no? Grafo. Nosotros vemos, bueno, yo no sé en Perú, pero aquí en Colombia, en los puentes y en las paredes los llenan de grafitis. Mire, graffiti, grafo, ¿cierto? Como grafo. El tercero, el verbo dioco, el verbo seguir, o el verbo ejo, que es el verbo tener, o el verbo colío, que es estorbar, obstaculizar, ¿cierto? Ya vimos el verbo lío, desatar, liberar, o el verbo pempo, verbo pempo. Entonces, retomamos los verbos que están ahí. Blepo, ver, grafo, escribir, dioco, seguir, ejo, tener, colío, tener o poseer, colío, estorbar, lío, desatar, y pempo, enviar. Bueno, entonces quiero que ¿quién me ayuda para que construyamos o conjuguemos un verbo como el verbo ver, como el verbo blepo? Quiero alguno que quiera voluntario ayudarme y vamos a hacer el ejercicio. Bueno, Roxana, muy bien, muy bien. Voy a poner las desinencias, gracias Roxana, de primera, de segunda y de tercera, aquí al ladito, ¿cierto? Y voy a señalar la desinencia, que la primera persona terminaba en omega, ¿cierto? La segunda persona, la desinencia es eis, ¿cierto? Eis. La tercera, ei, para el singular. Ahora pongo a un ladito la desinencia para el plural, omen. Estoy mirando las desinencias solamente, ¿correcto? Desinencia de segunda de plural, ete. Entonces, para que lo hagamos, ete. Y la tercera persona plural, la desinencia sería usi. Mire que este sonido, en este caso, o usi. El mouse me está tomando un poquito el pelo, perdónenme. Usi, ¿cierto? Y lo que vamos a cambiar es la raíz del verbo. Voy a ponerlo con el color verde. Estoy poniendo la raíz del verbo, desde que estamos mencionando en el vocabulario. Y ya lo que quiero es, mire, les pongo aquí la rayita para que señalen la desinencia, ¿correcto? Y entonces, ¿quién era la voluntaria? ¿Quién me dice? Perdóneme. Yo. Repítame el Roxana. nombre. Roxana, es que estoy aquí Roxana. compartiendo página, entonces no te veo. Sí. La explicación que quiero que tú me leas y que me ayudes a hacer, este verbo, el verbo ver, el verbo blepo, se lee exactamente como el que hicimos como lío. O sea, lío lo hicimos lío, lieis, liei, liomen, liete, liusi. Ahora tú me vas a conjugar el verbo en presente indicativo del verbo ver, del verbo blepo. Entonces, dale. A ver, yo te voy acompañando. La primera persona. Blepo. Correcto. Segunda persona. Blepéis. Bueno, bien, pero entonces el acento está aquí en la Blepéis. primera sílaba. Blepéis. Sí, señora.
Blepeis, sí. Blepeis. Primera, blepo. Segunda, blepeis. Sí, señora, muy bien. Blepeis. Tercera, blepei. 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 Correcto. Entonces el acento lo voy a marcar por acá encimita, como un fantasma ahí para que se vea. Ujú, muy bien. Plural. Blepomen. Blepomen. Perfecto. Sí, señora. Primera plural, blepomen. Blepete. Blepete. Segunda plural. Blepusi. Blepusi. El tercera plural. Muy bien, muy bien. ¿Sí ven que es fácil conjugar el verbo en presente indicativo activo? Bueno, ¿alguno que quiera reforzar, quien también quiera participar y leerlo? Gracias, Roxana. ¿Otro que quiera participar? ¿Me cuentan? A ver si alguno alzó la mano. Máximo, dale, Máximo, gracias. Ya que voy a pasar a leer a varios. Ya. A ver. Primera persona, Sí, blepo. blepo, sí, señor. Segunda persona, blepeis. Blepeis, correcto, muy bien. Tercera persona, blepei. Ahora en plural, primera persona, blepomen. Blepomen, muy bien. En segunda, blepete. Sí, En tercera persona, bleposi. blepusi. Blepusi. Bueno, muy bien, muchas gracias. Muchas Bueno, gracias. voy a borrar esta raíz del verbo blepo. A ver. Y vamos a poner otro de los verbos que podrían ser o acompañarnos. El verbo grafo. Mire que voy a señalar aquí en azul la raíz y la desinencia que ya la conocemos. Entonces voy a ponerla aquí. Graf, mire la F, la raíz, y las desinencias serán las que correspondan. ¿Quién quiere ayudarnos con el verbo escribir, con el verbo grafo? A ver, ¿quién alzó la mano? Elizabeth, Cuti. Sí, a ver. A ver, grafo, grafeis, grafei, grafomei, perdón, grafomen, grafete, grafusi. Muy bien, Elizabeth, muy bien. ¿Quién más también quiere leerla? Ese mismo, el verbo grafo, el verbo escribir, para que reforcemos cómo nos suena. ¿Quién alzó la mano? Perdón, que me quedé aquí perdido con la... Esther, Guamán y luego Jacqueline. Bueno, Esther, muchas gracias. A ver, entonces vamos a conjugar el verbo escribir, el verbo grafo. Ok. Primera persona, grafo, grafeis, grafei, grafomen, grafete y grafosi. Perfecto, muy bien. ¿Quién era el otro participante? Jacqueline Collantes. Jacqueline, muchas gracias. Dale. Primera persona es grafo. Segunda, grafei, grafei, grafomen, grafete y grafusi. Grafusio, grafusio. Bueno, muy bien. Ojo con la pronunciación de las formas finales. Ahí me faltaba un poquito entre la segunda y la tercera. Grafeis y grafei de tercera. Bueno, muy bien. Listo. Vamos a cambiar y a poner otro verbo. Vamos a borrar. ¿Me confirman si les va gustando el ejercicio que vamos haciendo para que todos tengamos dominio, ¿no?, del verbo? Entonces aquí tenemos el tercer verbo, el verbo dioko. Estoy señalando la diferencia entre raíz y desinencia. Dioko. Tiene un acento agudo acá. Entonces,
cómo se escribe la raíz de iota, omega y kappa y raíz omega. Entonces ya dioco, acento agudo. ¿Quién me ayuda a conjugar el verbo perseguir o seguir en griego? Mire a ver quién me dice. ¿Me confirman si hay algún voluntario? Joel, muy bien, Joel. ¿Vale? Ok, pastor. Dioco, dioqueis, dioquei, diocomen, dioquete y diocusi. 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 Perfecto, muy bien. Bien, entonces el verbo perseguir en presente indicativo dioco. ¿Quién es el otro participante que alzó la mano? Blanca de la Cruz, adelante. Blanca, muchas gracias. Dale, Blanca. Ya. Dice dioco, dioqueis, dioquei, diocomen, dioquete y diocusi. Repíteme un momentito, un poquitico la segunda persona singular, porque mire que el acento estaba dioco, dioqueis. Ya. Dioco, segunda persona dioqueis, tercera persona dioquei, en plural, primera persona diocomen, segunda persona dioquete y tercera persona diocusi. Correcto, gracias. ¿Quién es el otro participante? Adelante, Elcita. Elsa, muchas gracias. Elcita Pérez. Sí. Dioco, dioqueis, yaquei, diocomen, diocmete, diocosí. Diocusi. Ese OU suena U, ¿no? Suena como una U. Diocosí, ¿no? Diocusi. Correcto. Diocosí, diocosí. Perfecto. Muy bien, gracias. Voy a cambiar de raíz verbal, ¿correcto? Y voy a poner el verbo tener, el verbo ejo, que trae un espíritu, perdón, borro aquí algo también para que no nos haga eso. Tiene un espíritu suave sobre la épsilon y un acento agudo ahí mismo. Entonces se lee ejo, ejo, que es tener, poseer, ejo. Voy a escribirlo aquí en la primera. Epsilon, he, y viene la desinencia, ¿no? Trae espíritu suave aquí y acento agudo. Se lee ejo. Entonces, ¿quién voluntario? El verbo tener, poseer. Adelante, Silvia. Silvia, muchas gracias. Dale. Exo, exeis, exei, exomen, exete, exolsi. Ojo que ese sonido, perdón, te repito un momentito. El primer sonido de la E con la J es ejo, ejo. Ejo. ¿Lleva acento sobre la E? ¿Sobre Sí, la señora. épsilon? Sí, ejo, ejeis, ejeis. Exo, entonces. Pero no es so, no es so, no es X, exo. es he. Eji. Entonces, ejo, ejeis, ejei. Exei, exomen, exete, exusi. Correcto. ¿Quién más quiere leer el verbo tener, poseer? Ya. Primera persona sería ejo, segunda persona ejei, tercera persona ejei, plural, primera persona ejomen, segunda persona ejete y tercera persona ejusi. ¿Quién me estaba hablando? Perdóname, ¿me repites el nombre? Blanca de la Cruz.
Blanca, espérame, ponme un poquito de atención, una indicación que hago. Fíjate que en este verbo, el acento está en la primera palabra, en la primera sílaba. Entonces se lee ejo, en la segunda se lee ejeis. No ejeis, sino ejeis. Tercera, ejei. Tercera, primera plural, ejome. Segunda plural, ejete. Y tercera plural, ejusi. ¿Correcto? ¿Me lo repites, Blanquita, porfa? Ya. A ver, ejo, ejeis. No, ejeis. Primera. La segunda, ejeis. Ejeis. Correcto, muy bien. Eje. Ejai, bien. Ejo. Ejomen. Ejomen. Ejete. Y ejusi. 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 Perfecto, muy bien, Blanquita. Quería reforzarlo para que nos quedara muy bien pronunciado. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién es el otro participante? No sé si hay más. Bueno. No hay más participación, pero aquí han escrito un comentario. A ver, un momentito. ¿En el chat? Sí, en el chat. Sí. Adriana dice, ex se pronunciaría como una E con una especie de G. No, eso es un sonido de ji. No de G, sino de ji. Aquí si repasamos el alfabeto en la lección inicial, en la número 1, si lo recuerdan, el sonido de la ji es una J con I, ji, ¿no? Pero ojo porque suele pasar, a mi hijo también le pasa, confundir el sonido de G de gato con J, ¿no? Como la palabra juego. Entonces esa ji suena como una J con I. Ok, ya creo que Adriana ya la tomó en el comentario del chat. Máximo Correcto. está levantando su manito. Adelante, Máximo. Dale. Ya. Yo había leído en alguna ocasión en una transliteración de la ji, en la transliteración inglesa, por ejemplo, en algunos lo hacen como si fuera una CH, ¿no? Que vendría a ser una KJ o como una CJ, y así lo suelo usar como K, o sea, como, no es como la J del espíritu rudo, sino porque el espíritu rudo suena como una J, sino en este caso sería mucho más dura la J, una J muy más dura. Ejo, no ejo, sino ejo, algo así. Sí, está acercando el sonido. Mire que, por ejemplo, con la palabra Cristo es Cristos, ¿no? Cristos, para tratar de homologar el sonido. Sí, de acuerdo. Bueno, entonces voy a parar la conjugación de verbos. Me parecía interesante que hiciésemos este ejercicio. Entonces les recomiendo como tarea empezar a conjugar el verbo no solamente una vez, sino varias veces hasta que coja uno dominio del presente indicativo activo, ¿cierto? Recuerdo que hay que aprenderse, memorizar. Por ahí hay algún micrófono abierto, perdóneme. Si me silencian los micrófonos, gracias. La terminación, la desinencia del verbo, que es o, en omega, eis, para segunda persona. Tercera, ei. Primera plural, omen. Segunda persona plural, ete. Y tercera, usi. Mire que ese u suena u, usi. Bueno,
Correcto. Entonces vamos a dejar hasta ahí el tema de los verbos, pero ponerlos como tareita importantísima. Bueno, y resulta que en esta lección número 9 también nos parece en el vocabulario una serie de sustantivos de la tercera, atención, de tercera declinación, que se declinan de manera semejante a la que hicimos en la lección anterior, que era la palabra carne, la palabra SARS. Y aquí encontramos 4 sustantivos de la tercera declinación, que es la palabra trompeta, se lee un poquito, salpins, salpingos, y el que pero le pongo en rojo, salpins, la palabra salpins, aquí la luz me está molestando, tiene un acento agudo en la A, salpins, salpingos, genitivo, y mire que el artículo es, ay, perdón, se me fue, me corrió el mouse. El artículo es G, lo cual significa que es la trompeta. ¿Qué detalle hay en este caso? En el nominativo, salpins, hay una gama y una si, y cuando se expande en el genitivo queda salpingos, el genitivo, mire, gama, gama. Por allá en la lección número 1, número 2, hablábamos cuando una palabra se encuentre gama, gama, y voy a señalarlo aquí como con una flechita, confirman si lo ven, esa gama se lee como una N en ese caso, igual como cuando se vio el vocabulario, en el vocabulario de la segunda declinación, por ejemplo la palabra ángel, ángelos, ¿recuerdan? Gama, gama, la primera suena como una N, ángelos. Entonces, salpins, salpingos, G, la trompeta, sustantivo de la tercera, hay que practicarla. Ahorita voy a poder, si nos da el tiempo, alcanzamos a hacer un ejemplo. La segundo sustantivo es femenino, mujer o esposa, guiné, acento agudo, acá, guiné, guiné, y el genitivo guinaicos. Mire cómo se expandió, se agrandó la raíz en el genitivo, nominativo guiné, genitivo guinaicos, y el artículo, mire que hay que mirar el artículo, tiene espíritu fuerte, significa que es un artículo femenino, nominativo, ¿no? La mujer, la guiné, guinaicos G, la mujer, la esposa. Después viene la palabra cabello o pelo, digámoslo así, ahí tengo una diferencia porque en español cabello es masculino, en cambio en femenino la palabra es trips, tiene un acento agudo ahí en la iota, trips, y mire que cambia completamente el genitivo, trijos, la raíz se modificó casi que toda, ¿no? Trips, trijos, y el artículo es G, ¿no? Entonces literalmente sería la cabello, ¿cierto? La cabello, la pelo. Trips, trijos, G. Y el cuarto sustantivo de la tercera declinación que nos parece importante ver es la palabra noche, que es nips, acento agudo, nips, 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 tos. Y tiene artículo también femenino, G. Entonces sería la noche, nips, niptos. Entonces, estos 4 sustantivos de la tercera caminan, funcionan muy parecido, muy semejante a la palabra carne, a la palabra SARS. Estas 4 sustantivos son de la tercera declinación, entonces pues deberíamos practicarlos. Yo creo que estamos justo para pronto hacer un ejemplo, no sé. Y después viene el adjetivo, el adverbio, por lo tanto, pues, es un espíritu suave con circunflejo. Voy a ponerlo acá. Espíritu suave con circunflejo ahí.
Y como es un diptongo, OU suena U, un, pospositiva, un, pospositiva. Me dirán si les hago el ejemplo o ponemos el videíto del vocabulario de la lección número 9. ¿Qué prefieren? Para que nos dejen. ¿Me cuentan? ¿Cuál es la preferencia? ¿Ponemos el vocabulario o ponemos el ejemplo del sustantivo de la tercera? No sé si estoy viendo el chat, bueno, perdón. Gonzalo dice un ejemplo, Roxana, Esther, un ejemplo. Perfecto, bueno, muchas gracias. Entonces voy aquí a utilizar aquí, un momento, en el ejemplo, voy a compartir, no, mentiras. Bueno. Por ejemplo, el sustantivo mujer o esposa, la palabra guinea, voy a poner aquí, permítame, el caso nominativo, caso genitivo, dativo, acusativo y vocativo. Correcto. Bueno, entonces, caso nominativo del sustantivo sería guinea. 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 Con acento agudo, guinea. Entonces, este es nominativo, sería como el asterisco que habíamos dicho por allá al inicio, ¿cierto? Primer caso. Pues el genitivo, que tenía raíz más terminación os, ¿cierto? Entonces tenía aquí cambia un poquitico la raíz, guinai, con capa, así vemos la capa, y la terminación os, pongo en azul, entonces sería guinaicos, entonces miren, nominativo guiné, la mujer, genitivo de la mujer, guinaicos, mire que cambió la forma del genitivo, dativo se comporta como esperaríamos con esta raíz, es igual, guinaik, y ¿cómo sería la desinencia? ¿Qué esperaríamos de la desinencia? La terminación, a ver, raíz más asterisco os y, entonces guinaiki, un acento agudo, guinaiki. Acusativo, vuelvo y pongo la raíz, que es la misma para el genitivo, dativo, acusativo. Guinaik, ¿cierto? ¿Y cómo terminará la desinencia? ¿Quién me dice? Entonces, raíz más asterisco os y a. Entonces será guinaica, guinaica, guinaica. Y el vocativo es igual al nominativo. Entonces, en este caso será Guinea. Ay, perdón. Me tiró un error aquí. Guinaic. Guinea. Guinea. Entonces, hemos hecho aquí asterisco, os y a asterisco. En la plantilla que estoy poniéndola aquí a un ladito. Entonces, si se fijan, Guinea es el asterisco, genitivo guinaicos es raíz más la desinencia os, en el dativo, raíz más terminación o la desinencia iota, entonces guinaiki, acusativo,
guinaica, raíz más terminación en A, y guiné, vocativo igual al nominativo. ¿Qué voy a señalar aquí importante? Que como aparece en este caso el genitivo, la raíz, guinaic, así vamos a construir el plural. Pues pongámoslo acá a un ladito, así nos da pequeñito. Estoy formando el nominativo plural. Guinaic con capa. ¿Correcto? Y la desinencia, voy a ponerla en otro color, pongámosla como morado, para que se vea distinta. La terminación, ¿recuerdan cómo era el nominativo plural de SARS? Sarques, pues miren, guinaiques es nominativo. Genitivo, la misma raíz, terminación on, guinaicon. Y aquí se comporta un poco extraño el dativo, dijimos que era diferente. Guinai, sí. Guinai, sí. Acusativo, sí esperaríamos normal, terminación en as. Guinai. Ay, perdón, me equivoqué. Un momento. Metí mal el dedo. Guinaicas. As. Guinaicas. Y vocativo es igual al nominativo, guinaiques. Entonces, si comparamos con el ejemplo que había colocado de SARS, Sarcos, Sarquis, Sarca, SARS y Sarques, Sarcón, Sarsi, Sarcas y Sarques, entonces mire que la mujer, entonces Guinée, singular nominativo, guinaicos, el genitivo singular, dativo guinaiki, después el acusativo guinaica y vocativo guiné, plural, guinaiques, perdón, guinaiques, guinaicon, guinasi, guinaicas y guinaiques. Entonces ahí hemos declinado un sustantivo de la tercera declinación semejante en su comportamiento de la plantilla del singular como SARS. Entonces, bueno, no sé si nos da más el tiempo, son las 5:04, ¿sí? Para ver aproximadamente cómo se comportará el sustantivo de tercera declinación. Tranquilos que yo voy a retomar este planteamiento, cómo se declina un sustantivo de tercera. Es un primer ejemplo, es una primera aproximación y en el siguiente lección retomaremos los sustantivos de tercera. ¿Correcto? No sé, ¿hay alguna duda, pregunta, aclaración? O si no, pues ya con esto completaríamos el contenido de la lección número 9. Bueno, entonces espero, bueno, hoy hemos tenido un buen trabajo, abundante. ¿Qué les recomiendo? Vamos a retomar la lección número 8, releerla, comprenderla, y la lección 9, y yo haré una retroalimentación en el siguiente encuentro para retomarnos y seguir trabajando ahora con sustantivos de la tercera declinación. Era una aproximación, un primer ejercicio, una primera comprensión, y vamos a seguir reforzándolo para solidificarlo. Bueno.